Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de fatiga, de ese cansancio a veces extremo que ocurre en los deportistas. Vamos a aprender a diferenciar esos tipos de fatiga muscular principalmente y sobre todo vamos a ver cómo evitar la aparición de la fatiga. La fatiga muscular o la fatiga del deportista la podríamos definir pues como una serie de factores que afectan a ese deportista y que le impiden seguir ejercitándose al nivel deseado, al nivel de intensidad que se requiere. Es algo que afecta a muchos deportistas, es algo multifactorial, es decir, le influyen muchos factores, no solo el entrenamiento y la alimentación, que serían dos de los que más podemos nosotros tratar de controlar. Nos vamos a centrar sobre todo en este vídeo en el tema de la alimentación para ver cómo podemos evitar la aparición de esa fatiga. El otro factor que es muy importante sería el descanso, es decir, no llegar a tener un sobreentrenamiento que también provoca la aparición de esa fatiga muscular. Y otros factores asociados también al sobreentrenamiento, pero que serían también tema probablemente de otro vídeo. Y vamos a centrarnos, como os digo, un poquito más en el tema de la alimentación. La fatiga puede aparecer de diferentes maneras, es decir, existe una clasificación de la fatiga en el deportista. Por un lado, podríamos definir un tipo de fatiga central. ¿Y eso qué es? Pues es la fatiga que afecta principalmente a los neurotransmisores, que son esas sustancias que ponen en contacto a nuestro sistema nervioso central con los músculos, es decir, esas órdenes que van de un lado al otro que nos permiten mover fácilmente los músculos cuando lo necesitamos, pues fallan en algún momento y eso provoca la aparición de fatiga. ¿Por qué fallan? Por una razón principal. Cuando se acaba el glucógeno muscular y no hay una suficiente reposición de glucosa durante esa realización del ejercicio físico y tampoco existe flexibilidad metabólica que permita utilizar los depósitos de grasa que son menos eficientes, es decir, van más despacio, más lento, se produce degradación proteica, es decir, pérdida de masa muscular porque se utiliza para la obtención de energía. Ese proceso lleva a que exista una alteración en esa producción de los neurotransmisores, como hemos dicho, esas sustancias que conectan el sistema nervioso con la musculatura y llevan a la aparición de fatiga. Por otro lado, podríamos decir que existe una fatiga muscular pura y dura, que se debe principalmente a la acumulación de lactato en las fibras musculares, también derivada de esa ausencia, por decirlo de alguna manera, de fuentes de energía rápida o fácil de utilizar, que por lo tanto provocan esa acumulación del lactato, que eso con el entrenamiento también se puede mejorar. Por otra parte, la fatiga podríamos decir que es aguda cuando se produce, por ejemplo, en el momento en el que estamos entrenando. Imaginaros un levantador de pesa que ya no puede levantar más después de varias repeticiones. Pues ahí tendríamos esa fatiga aguda en el momento en el que realizamos el ejercicio físico, o un corredor que de repente nota que ya no puede seguir corriendo. Puede ocurrir en ejercicio de fuerza o puede ocurrir en ejercicio de resistencia también. Y tendríamos por último la fatiga crónica, que es ese tipo de fatiga, vamos a decir, a largo plazo.
asociada muchas veces al sobreentrenamiento, pero que también está íntimamente ligada a una mala alimentación. Si no somos capaces de proporcionar la energía y los nutrientes necesarios para reparar, bueno, primero para mantener el ejercicio físico, que ya hemos visto cómo afecta, pero además necesitamos reparar el daño que se produce durante la realización de ese ejercicio físico. Por lo tanto, la alimentación, lo que ingerimos, también nos va a ayudar a mejorar ese daño post ejercicio, es decir, a retrasar la aparición de esa fatiga crónica. Uno de los factores importantísimos, de este hemos hablado muchísimas veces en cantidad de vídeos, pero uno de los factores fundamentales para evitar la aparición de la fatiga es la hidratación. La hidratación a lo largo de todo el día y, por supuesto, la hidratación intradeporte, intraentrenamiento y postentrenamiento. A lo largo de todo el día, la ingesta de líquido nos va a permitir tener una buena base, un buen equilibrio hídrico en nuestras células. Pero ese equilibrio hídrico se rompe durante los entrenamientos o competiciones o cuando hacemos ejercicio físico por las pérdidas que se producen por el sudor, que tenemos que ir reponiendo, sobre todo esa hidratación a lo largo de ese entrenamiento, pero si además la duración de ese ejercicio físico es superior a 45 minutos, una hora, tenemos que reponer también glucógeno, es decir, hidratos de carbono en esa bebida de reposición y sales minerales. Por lo tanto, se recomienda utilizar las bebidas de reposición, bebidas isotónicas, cuando la duración del ejercicio físico es superior a una hora o cuando es inferior a una hora, pero la tasa de sudoración, la cantidad que se suda, es muy elevada. Puede ser por ejercicio físico muy intenso o puede ser por las condiciones atmosféricas, pues porque haga mucho calor y mucha humedad. Esa correcta, adecuada hidratación va a retrasar la aparición de la fatiga aguda durante el entrenamiento. Si después del ejercicio físico no reponemos adecuadamente esa hidratación, esa síntesis proteica que requiere para la absorción de esos aminoácidos y la utilización requiere que existan suficientes moléculas de agua porque se absorben en conjunto, pues nos va a dificultar, ¿no?, también ese proceso de recuperación. Así que también es muy importante la rehidratación después del ejercicio físico junto con una alimentación adecuada. ¿Qué ocurre con esa alimentación? Que si utilizamos una dieta hipocalórica, es decir, la energía de la dieta es inferior a la que nosotros gastamos, también vamos a tener una mayor tendencia a la aparición de fatiga, porque nuestras células no son capaces de obtener esa energía que necesitan para moverse con la intensidad y durante el tiempo necesario. Con esto quiero decir que una dieta ajustada en energía nos va a favorecer la no aparición, vamos a decir, de esa fatiga muscular. Y además no debemos olvidar la ingesta de nutrientes y no nutrientes. Creo que el tema de los nutrientes lo tenemos más o menos claro. Aquellos deportistas, especialmente de resistencia, el aporte de hidratos de carbono es importante, a no ser, esto también lo hemos visto varias veces, que entrenemos la flexibilidad metabólica, es decir, que nuestro cuerpo sea capaz de utilizar la grasa corporal como fuente de energía cuando no existe suficiente aporte de hidratos de carbono. Eso es algo que también se debe entrenar porque nuestro cuerpo no lo hace automáticamente, así como si fuese un resorte, y eso nos puede llevar a disminuir también el rendimiento deportivo si no estamos habituados. Por eso aquellos deportistas que no se rehidratan con suficiente cantidad de glucosa durante
por ejemplo, una carrera de larga duración, bueno, pues a veces se llega la pájara y no son capaces de seguir corriendo. Está asociado a esa falta de ingesta de hidratos de carbono. Bueno, vamos al tema que os quería recordar ahora, que es el tema de los no nutrientes. ¿A qué llamo no nutrientes? Bueno, pues a las sustancias que contienen los alimentos con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, que las obtenemos principalmente de los alimentos de origen vegetal. Por eso una dieta variada, equilibrada, rica en alimentos de origen vegetal es fundamental para los deportistas, porque estas sustancias nos ayudan a reparar el daño en esas fibras musculares, por lo tanto a retrasar o a evitar la aparición de la fatiga crónica. Y algo en lo que os insisto siempre, aunque no sea directamente relacionado con la alimentación, sí lo es con un estilo de vida saludable y por supuesto es importante, es vital en el caso de los deportistas, asociado a ese sobreentrenamiento, es decir, planificar unos momentos de recuperación adecuados durante el ejercicio físico, después evitar el sobreentrenamiento y descansar, tener una buena calidad del sueño ayuda a evitar también, por supuesto, la aparición de la fatiga muscular. Es importantísimo esos procesos de recuperación y de regeneración también de las fibras musculares. Así que espero que el vídeo os haya gustado y que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.